Bueno, vamos a resolver este ejercicio que es una ecuación diferencial de primer orden que se va a poder convertir en exacta utilizando el factor integrante. Lo primero es que cuando a ti se te presenta la ecuación diferencial, tú quizás como desconoces cuál es el método correcto a usar, puedes verificar rápidamente si cumple con la estructura de cada una de los métodos vistos. Entonces, por ejemplo, para el caso de una ecuación diferencial separable, te das cuenta que en esta primera función tienes la función y en ambas partes y puedes extraer el factor común y, pero si sacas factor común y de esta función, de aquí ya no te quedaría y, pero de aquí te quedaría una y a la 1, porque si sacas una y, te quedaría un y a la 1 con x, que haría que pues no estaría separando esa variable y de la variable x. Entonces, haciendo ese análisis rápido te das cuenta que por eso esta ecuación diferencial no puedes resolverla por variables separables. Si miras la estructura de una ecuación diferencial homogénea, entonces el término de para esta primera función, el término tiene grado 1 más 2, grado 3, y elevado a la 1, el grado 1. Entonces, como son grados diferentes, quiere decir de que esta función no es homogénea y por tanto esta ecuación diferencial no será homogénea. Entonces vamos a verificar si es exacta. Entonces, para verificar si es exacta, recuerda que debemos identificar primero m y n. Entonces las derivadas parciales que voy a hallar son la derivada parcial de m con respecto a y, que sería en este caso recordar que 2x cumple el papel de constante cuando la derivación se hace respecto a y por tanto la derivada de y a la 2 sería bajar el 2 a multiplicar, me quedaría 4x y a la 1 disminuyendo el exponente en 1, menos la derivada de este término respecto a y sería una constante por y la derivada de una constante es la constante, que sería menos 2. Constante por y es la constante. Listo, la derivada parcial de n con respecto a x sería entonces, ahora la constante sería 3y, porque como estoy haciendo la derivación respecto a x, entonces x a la 2 tiene como derivada, baja el 2 a multiplicar y me quedaría 6x a la 1 disminuyendo el exponente en 1 por y, menos la derivada con respecto a x de menos 4x sería menos 4 en este caso, ¿sí? Entonces de aquí puedo verificar de que las derivadas parciales no son iguales y por tanto la ecuación diferencial no es exacta. Entonces yo voy a mirar si a través de un factor integrante la puedo convertir en exacta. Entonces para eso voy a calcular, vamos a probar por ejemplo con n de x menos n de y sobre m. Digamos que la idea es utilizar la primera función, acá será en el denominador la contraria. Entonces, si yo reemplazo en cada uno de estos por lo correspondiente según la ecuación diferencial, lo que obtengo es n de x es esto que está aquí, que es 6xy menos 4, menos m de y, que sería esto que está aquí, y este menos al multiplicar a esta función me quedaría menos 4xy menos 2, sería menos por menos más 2. Todo eso entre m y m es esto que tengo acá, entonces sería 2xy a la 2 menos 2y. Entonces, al, digamos, hacer las simplificaciones posibles, en el caso del numerador, yo puedo tomar el 6xy con el menos 4xy, eso me da 2xy, y los términos independientes serían menos 4 más 2 es menos 2. En el denominador tengo, pues esos no son términos semejantes, pero fíjate que sí hay un factor común que puedes extraer. En el caso de los coeficientes sería 2, es el factor común, y de las letras sería y. Si saco el factor común 2y, del primer término si saco 2y me quedaría x y y a la 1, porque saqué una y. Y del segundo si saco 2y me quedaría 1, pues no me quedaría nada. Entonces, al hacer eso, enseguida puedo notar que en el numerador también puedo sacar un factor común, que es 2. Si yo saco el factor común del primer término, al sacar 2 me queda xy, menos al sacar 2 me quedaría 1. Y fíjate que lo que tengo es exactamente el factor igual al que tengo en el denominador, que voy a poder cancelar. Entonces, si yo puedo cancelarlo, y más aún puedo simplificar el 2, entonces me quedaría 1 sobre y. Esa sería una función solo de
y por tanto el factor integrante sería Euler a la integral de esta función, que es 1 sobre y de y entonces resolviendo la integral sería Euler a la integral del logaritmo de y el logaritmo con el Euler se va y me queda solo y. O sea, y es el factor integrante o la función que hace que mi ecuación diferencial se convierta en exacta multiplicándola por e. Entonces, si yo multiplico mi ecuación diferencial por y, me quedaría, mira, primer término multiplicado por y sería 2xy a la 3, menos multiplicado por y sería 2y a la 2 de x. Ese sería m, y n sería más, multiplicar esto por y sería 3x a la 2, y a la 2, menos 4xy de y igual a 0. O sea que esa que está ahí ahora es una ecuación diferencial equivalente a la ecuación diferencial inicial porque multipliqué a todo por la misma función que es y, pero ahora ella debe ser exacta porque estoy multiplicando por esa función que se llama factor integrante. Te voy a verificar de aquel lado que efectivamente esa ecuación diferencial sea exacta y para eso recuerda nuevamente que ahora m sería para mí esto y n sería para mí esto. Entonces, si calculo la derivada de m con respecto a y, entonces para este caso sería la derivada de este término respecto a y, el 2x hace papel de constante y y a la 3 tiene como derivada 3 vas a multiplicar, que con el 2 se convierte en 6, y a la 2. La derivada de esto con respecto a y sería el 2 vas a multiplicar y me quedaría menos 4y. Y la derivada de n con respecto a x sería 3y a la 2 es constante, x a la 2, la derivada sería el 2 vas a multiplicar y me quedaría 6, x a la 1, disminuyendo el exponente en 1 por y a la 2 que es constante, menos la derivada con respecto a x sería menos 4y es constante por x y la derivada de una constante por x es la constante. Entonces ahí puedo verificar de que efectivamente ahora mi ecuación diferencial es exacta. Y si es exacta, entonces la voy a resolver bajo el método de solución de exacta. Entonces voy a borrar por acá para poderla escribir. Entonces, si ella es una ecuación diferencial exacta, recuerda entonces que existe una función f, que es la solución, para la cual se cumple que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m, que en este caso sería 2xy a la 3 menos 2y a la 2, y la derivada parcial de esa misma función f con respecto a y sería igual a n, que es esta que está aquí, 3x a la 2, y a la 2, menos 4xy. Entonces tengo ahora esas dos ecuaciones con las que voy a jugar para poder hallar el valor de esto. Entonces esta va a ser la ecuación 1, esta va a ser la ecuación 2. Voy a empezar tomando a 1 e integrándola respecto a x para hallar a f. Entonces me quedaría f de xy sería igual a la integral de esta función menos 2y a la 2 de x con respecto a x, o sea que f de xy sería integral con respecto a x, 2y a la 3 sería constante, la integral de x es x a la 2 sobre 2. Entonces ese denominador se cancelaría con este y me quedaría en definitiva x a la 2, y a la 3. Menos la integral con respecto a x, como es una constante, sería la integral de una constante, la integral de la constante por x. Entonces me quedaría 2x, y a la 2. Más la constante de integración, que en este caso, como está haciendo respecto a x mi integral, entonces la constante de integración es una función de y. Esa función que acabo de encontrar es la función más cercana de la función solución, ¿sí? Entonces, ahora voy a calcular esta función g para ya poder tenerla completa utilizando la ecuación 2. Y para eso primero voy a derivar a esta función parcialmente respecto a y. Si la derivo parcialmente respecto a y, lo que obtengo sería entonces la derivada respecto a y, sería el x a la 2 es constante, queda igual, y la derivada de y a la 3 es 3y a la 2, bajando el 3 a multiplicar. Menos la derivada con respecto a y sería el 2x, se mantiene constante, y la derivada de y a la 2, el 2 baja a multiplicar y se convierte en 4y a la 1, más g' de y, que sería la derivada de g con respecto a y.
Entonces con esto y con esto, yo entonces puedo decir, bueno, si ambas son las derivadas de f con respecto a y estamos hablando de la misma función y de la misma derivada, entonces esto debe ser igual a esto. O en otras palabras, igualo la ecuación esta con la ecuación 2. Y si las igualo, entonces quedaría que 3x a la 2, y a la 2, menos 4xy más g' de y, igual a esta de acá, que es 3x a la 2, y a la 2, menos 4xy. Y aquí puedo simplificar este término con este término, este término con este término, y me quedaría entonces g' de y igual a 0, y por tanto g de y sería igual la integral con respecto a y, la integral de 0 es 0. Entonces, teniendo ya el valor de g, lo puedo reemplazar en la función, o sea que la función solución me quedaría reescrita como f de xy igual a x a la 2, y a la 3, menos 2x, y a la 2, más c, que sería la función g. Si reemplazamos en f de xy, porque esta es la estructura de la solución implícita, sería c igual a x a la 2, y a la 3, menos 2x, y a la 2 con esta c, que al pasarse allá a restar con esta c, me quedaría una constante menos otra constante, es esta otra constante c, pues que la voy a simbolizar así. Entonces esta que está aquí es la solución general implícita de la ecuación.